Bienvenidos nuevamente al canal de Monchito Tutorías. En esta ocasión, tengo el gusto de impartirles el tema de redacción y ortografía. Antes de iniciar, me gustaría decirles que gran parte de la información utilizada para este video fue recopilado por el ingeniero Carlos David Ardón Muñoz, quien fue mi docente cuando llevé el curso de técnicas de estudio e investigación. Agradeciéndole a él por su material compartido, daremos inicio al tema. Iniciemos con lo que es el registro lingüístico. El registro lingüístico o registros de la lengua, según la Real Academia Española, se define como un modo de expresarse adoptado en función de las circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que el registro lingüístico es la manera en que una lengua es usada en un contexto concreto. Los registros lingüísticos se ordenan según los siguientes factores principales: la formalidad, la especialización y el medio, vía o canal comunicativo. Iniciemos con lo que es la formalidad. La formalidad es el nivel de educación con el que uno se expresa. En otras palabras, es qué tan correcto uno habla. En la formalidad de la lengua, tanto oral como escrito, es posible identificar tres niveles de la lengua: el familiar, el estándar y el formal. El familiar, también conocido como lenguaje coloquial, es el habla común y el más natural. Se crea de acuerdo con las costumbres de las personas. Ejemplos de ello sería cuando decimos vámonos pa' afuera o vos patojo, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Ahora, el lenguaje estándar es la lengua que ya es más formal que la lengua familiar, la cual es aceptada por la comunidad y se denomina correcto, por ello su nombre. Regresando al ejemplo anterior, en la lengua estándar ya sería vámonos para afuera, en lugar de decir vámonos para afuera. Ahora, el formal. El formal es el registro oficial del habla. Es la manera más cuidadosa y más correcta en la que se emplea la lengua. Ahora vamos con lo que es la especialización. Es la situación en la que uno se encuentra al momento de comunicarse. Entre ellas están las situaciones profesionales donde uno ya habla de manera formal, o las situaciones estándares donde uno utiliza lengua familiar o estándar. ¿Sí? Relacionándolo con lo que expliqué en la formalidad. Ahora con lo que es el medio, vía o canal comunicativa. Como su nombre lo indica, es el medio o canal por el que se transmite el mensaje. Existen dos tipos: oral, que son mensajes que se transmiten mediante el uso de la voz. Usualmente son más informales que los mensajes escritos. Y tenemos el escrito, que como su nombre lo indica, son mensajes que se transmiten por escrito, usualmente por algún registro físico o a través de internet. Ahora vamos con las reglas de puntuación. Los signos de puntuación son marcas gráficas que se utilizan en los escritos para indicar las pausas necesarias que reflejan en el texto el sentido que el o la autora quiere darle, y que al mismo tiempo permiten organizarlo de manera coherente. Entre ellos están coma, punto y coma, punto, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación y exclamación, paréntesis, guión y comillas. Daremos inicio por ver cada una de ellas. Iniciando por lo que es la coma. La coma indica una breve pausa en la lectura. Se usa en las siguientes situaciones:
para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen enumeración, siempre y cuando entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o. Ejemplo: tenía libros, apuntes, fotocopias y toda clase de papeles amarillos. ¿Sí? Aquí están enumeradas varias opciones, a excepción de este espacio, ¿verdad? Después de fotocopias. ¿Por qué? Porque como se menciona aquí, aquí ya se encuentra la conjunción y, entonces no tendría que haber una coma aquí. La coma también se usa para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos. Por ejemplo, los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. ¿Sí? También se usa para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración que, de no estar, no cambia el sentido de la oración principal. Por ejemplo, Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. ¿Sí? Esto es para agregar información. Ahora supongamos que se anula esto. Descartes escribió muchos libros. Como dice aquí, no cambia el sentido de la oración principal. Entonces esto solo es para ampliar la información. También se usa para locuciones conjuntivas o adverbiales. Estas, sea cual fuere su posición, van precedidas y seguidas de coma, tales como en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante y otras de la misma clase. Ejemplo: contestó mal, no obstante, aprobó. La coma también se utiliza para indicar el vocativo. Este se escribe seguido de coma si va al principio de la frase, precedido de coma si va al final y entre comas si va en medio. Un ejemplo de cada situación: Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién viene? Ahora vamos con lo que es el punto y coma. El punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. Se emplea para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más comas. Ejemplo: mientras estaba trabajando en la empresa de su padre, Juan visitó muchos países, conoció a mucha gente y saboreó comida exótica. Aquí está el punto y coma. Sin embargo, jamás habló de ello. Se emplea antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas más, pero, aunque, no obstante, cuando las oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma. Ejemplo: Agustina y yo siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces aburridas, pero siempre hablábamos. Ahora el punto. El punto separa oraciones o párrafos autónomos, es decir, cuyo sentido es completo en sí mismo. Existen tres clases de punto: el punto y seguido, que separa oraciones dentro de un mismo párrafo; punto y aparte, que señala el final de un párrafo; el punto final, que indica el final de un texto o escrito. Después de punto y aparte y punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá siempre con letra inicial mayúscula. El punto se usa para señalar el final de una oración. Ejemplo: se terminaron las vacaciones. Ahora a estudiar. También se usa en abreviaturas, salvo aquellas en las que el punto se sustituye por una barra.
Ejemplos: SR. Para indicar señor, prol. Prólogo. Y aquí está la excepción que les mencionaba, NS/NC. No sabe, no contesta. Los dos puntos. Los dos puntos indican una pausa mayor que la coma y menor que la del punto. Se usa en los saludos de las cartas y después de las palabras del campo semántico declarativo. Expone, suplica, afirma, niega, etc. de los escritos oficiales. Ejemplo: estimados señores, por la presente les informamos. Se usa antes de una cita textual y del discurso directo. Ejemplo: fue Hobbes quien dijo, el hombre es el lobo del hombre. Nota: la palabra que le sigue a los dos puntos siempre debe ir con minúscula, al menos que sea un nombre propio o una cita textual. Eso tómenlo en cuenta. Los puntos suspensivos se utilizan cuando se deja el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de expresar matices de duda, temor o ironía. Ejemplo: quizás yo podría. Se utilizan también cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque el interlocutor ya conoce su continuación. Esto sucede fundamentalmente con refranes y dichos populares. Ejemplos: quien mal anda, no por mucho madrugar, a caballo regalado. También se utilizan cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario. En tal caso, los puntos suspensivos suelen estar, aunque no obligatoriamente, entre corchetes o paréntesis. Sin embargo, si se decide no ponerlos entre estos otros signos, los puntos suspensivos deben ir separados de la palabra a la que preceden. Lo que no debe hacerse es combinar el estilo. Aquí hay ejemplos de ello. Aristóteles dijo: puesto que lo que es generado se genera por obra de algo, y a partir de algo, sino la materia, pues ya hemos señalado en qué sentido decimos esto. ¿Sí? Esto indica de que hay más contenido que ya se dejó afuera, ¿verdad? Aristóteles dijo, en este otro ejemplo, puntos suspensivos de inicio, indicando que esto es la continuación de ya una oración que había iniciado. Lo que es generado se genera por obra de algo. Ahora con los signos de interrogación y de exclamación. Los signos de interrogación indican a la hora de escribir que se trata de una pregunta. Por ello es necesario que se haga con un acento interrogativo. Los signos de exclamación expresan sorpresa, asombro, alegría, súplica o mandato. Es importante, ojo, recordar que en nuestra lengua es necesario y obligatorio que las oraciones empiecen y terminen con estos signos. Téngase en cuenta que jamás se debe añadir un punto después de los signos de exclamación e interrogación. El paréntesis son utilizados para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que se insertan. Ejemplo: en mi barrio, ese que nombré ya 2 veces, encontraba amigos sin buscarlos. También son utilizados para encerrar aclaraciones como fechas, lugares, etc. En general, información extra, ¿verdad? Ejemplo: la USAC, Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución pública.
También se utilizan para encerrar los puntos suspensivos que indican omisión en una cita textual. Eso se podía observar en los ejemplos de los puntos suspensivos, ¿verdad? Ahora vamos con lo que es la raya o guión. Se usa para señalar cada una de las intervenciones de los personajes de un diálogo. Ejemplo: hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Se usa para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Ejemplo: volvé, dijo muy irritado, y mostrame lo que tenés en la mano. Ahora vamos con las comillas. Existen diferentes tipos de comillas. Las comillas inglesas, las cuales son los más comunes, los más utilizados. Las angulares o francesas y las simples. Se usan al comienzo y al final de citas textuales y discurso directo. Ejemplo: fue Descartes quien dijo, pienso, entonces existo. Se usan para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar. Se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Ejemplo: parece que últimamente le va bien en sus negocios. Se recomienda utilizar en primera instancia las comillas inglesas, reservando los otros tipos para cuando deben entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado. Ahorita lo veremos en ejemplo. Las angulares, por su parte, prácticamente no se utilizan en los escritos en lengua castellana, aunque sí son obligatorias, por ejemplo, en francés, por ello su nombre, ¿verdad? Ahora aquí está el ejemplo que les mencionaba. Antonio me dijo, esa que llamo amiga es en verdad mi novia. Como podrán ver, aquí ya hay comillas inglesas, ¿verdad? Y entonces aquí se tenía que volver a comillar. Entonces aquí es donde ya se agregaban las comillas sencillas, ¿verdad? Ahora vamos con lo que son dudas y errores frecuentes. Muy bien, iniciaremos con lo que es leísmo, laísmo y loísmo. Se le llama leísmo al empleo erróneo de los pronombres le, les, cuando deberían usarse la, las, lo o los. Y se le llama laísmo y loísmo cuando sucede el caso inverso. Es decir, cuando se usan erróneamente estos pronombres cuando en realidad debería utilizarse le o les. Aquí hay un ejemplo. Tenemos el ejemplo incorrecto. A Mariana le quieren mucho sus amigas. El ejemplo correcto sería a Mariana la quieren mucho sus amigas. ¿Sí? Este es un ejemplo de leísmo. Cuando se aplica erróneamente le o les, cuando debería ser la, las, lo o los. ¿Sí? Eso ténganlo en claro. Aquí se aplicó erróneamente le cuando en realidad se debía usar la. Ahora vamos con dequeísmo. El dequeísmo consiste en añadir la preposición de delante de la conjunción que, en los casos en que el verbo o la frase verbal no la exigen. Ejemplo incorrecto. Creo de que estoy cansado. ¿Sí? Por eso el nombre, dequeísmo. El ejemplo correcto sería creo que estoy cansado. Palabras y términos paronímicos problemáticos. ¿Sí? Aquí veremos varias palabras que se escuchan muy parecido o igual, pero se escriben diferente y tienen significado diferente. Iniciaremos con haber y haber. Haber es la conjunción de la preposición a más el verbo ver en infinitivo. Ejemplo, voy a ver si llueve. Ahora, haber es el infinitivo del verbo.
No debe haber ningún perro sin hogar. Ahora vamos con habría y habría. Habría, primera y tercera persona singular del imperfecto del indicativo del verbo abrir. La puerta se abría con el viento. En el otro caso, es la primera y tercera persona del singular del condicional del verbo haber. Habría quedado más prolijo si hubieras usado la regla. Ahora vamos con ahí, hay y hay. Ahí, adverbio locativo que indica cercanía. Ahí está el gato, allá el perro. Hay es una interjección. Es decir, es una reacción. Ay, me duele. Ahora vamos con hay, forma impersonal del verbo haber. Hay manzanas en la heladera. Ahora con allá, haya, haya y haya. Como les digo, todos estos pues suenan muy parecidos y en los últimos tres suenan igual, ¿verdad? Pero siempre es importante saber que tienen significados diferentes. Iniciando con allá, es un adverbio locativo que indica lugar lejano. Acá pongo los libros, allá las revistas. Acá está el gato, allá está el perro, como con el ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora, allá es un sustantivo femenino que significa niñera. Allá, H y doble L, es la forma de la tercera persona del singular del imperativo del verbo hallar o hallarse, que significa encontrar. No sé cómo lo hace, pero haya siempre una excusa perfecta para no ir. Ahora haya con H y con Y. Puede ser un verbo o un sustantivo. Como verbo, es la forma de primera o tercera persona del singular del presente del subjuntivo del verbo haber. Espero que Luis haya aprobado. ¿Sí? Esto viene de haber. Ahora como sustantivo es femenino y designa un tipo de árbol. Hay que podar el haya del jardín. ¿Sí? Entonces esto tiene dos significados. Como verbo de haber y como sustantivo es un tipo de árbol, ¿sí? Ahora vamos con asimismo, asimismo y asimismo. Asimismo es un término formado por la preposición a, el pronombre reflexivo sí y el adjetivo mismo. El ejemplo: Martín solo se quiere a sí mismo. Ahora, asimismo, un uso menos frecuente es asimismo. Es el adverbio equivalente a también o además. ¿Qué quiere decir? Estos dos últimos, asimismo y asimismo, son lo mismo, tienen el mismo significado, solamente que asimismo se usa con más frecuencia, ¿verdad? Así todo junto es un uso menos frecuente. Ahora vamos con basta, con B alta, y basta, con B chica. Basta, interjección para dar por terminado algo. Del verbo bastar hace referencia al hecho de resultar suficiente una determinada cosa, ¿sí? Basta de mentiras. Ahora basta, adjetivo femenino singular que significa amplia, ¿sí? Un ejemplo sería: dentro de nuestra universidad hay un parqueo muy vasto, ¿sí? Sede con C y sede con S. De primero, con C, tenemos que es la tercera persona singular del presente indicativo del verbo ceder. Sabrina cede su asiento en el colectivo. Ahora sede con S,
sustantivo femenino singular. Es el lugar donde se encuentra la oficina central de una entidad económica, deportiva, literaria o política. La sede del CBC más cercana a casa es la de Puan. Aquí hay otros ejemplos. De este lado, en esta columna izquierda, están las formas incorrectas y muy comunes de las siguientes frases, ¿verdad? Y en el lado derecho está la forma correcta en que se deberían de escribir. Aquí tenemos de primero de acuerdo a. Eso es muy común. Y la forma correcta es decir de acuerdo con. ¿Sí? En base a, con base en relación a, en relación con. Por el contrario, la forma correcta, por lo contrario, bajo esa base, sobre esa base y bajo este punto de vista, tendría que ser desde este punto de vista, ¿sí? Todos estos son muy comunes y es muy usual que los estudiantes se acostumbren más a decir esto, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que esta es la forma correcta en que se deberían de decir. Bueno, eso será todo para este video. Quiero agradecerles por su atención y por haber visitado mi canal. Les recuerdo a los estudiantes del curso de técnicas de estudio e investigación que les subiré el material de apoyo de este tema al Classroom. Además, les subiré el material creado por el ingeniero Carlos Ardón para que tengan más contenido y ejemplos. Gracias nuevamente por su atención y nos vemos en el próximo video.